pueblo, Señor. Estamos ahorita a la expectativa, Señor, de tu palabra. Esperamos ser bendecidos cada uno de nosotros. Pero de manera especial, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo tome esa palabra, Señor, la penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que produzca el fruto requerido, Señor, para que nosotros podamos obrar por medio de ella, Señor, a través de convicciones fuertes, con el temor a ti, Señor, con esa reverencia que tú te mereces, Señor, para que nosotros podamos ser lo que nosotros somos a causa de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que sea manifiesto, Señor, con nuestro ejemplo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Esperamos salir bendecidos en esta oportunidad. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pueden pasar a sus clases. Muy bien. Buenos días nuevamente, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un gusto verles, hermanos, especialmente porque el tema que traemos en esta oportunidad es bastante importante para nosotros los que somos padres. Como hemos visto, estamos viendo la serie que tiene que ver tener una vida piadosa o una vida de cristianismo de verdad, si lo podemos decir de esa manera. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo ser padres piadosos, pero más bien cómo no ser padres que no son piadosos también. Vamos a ver algunos errores que cometemos como padres. Quisiera me acompañen, hermanos, a la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 18, que es lo que hemos estado viendo todos estos días, hermanos, pero nos vamos a enfocar en el verso 21. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como podemos ver, hermanos, hemos estado viendo cómo ser esposos piadosos, esposas piadosas, hijos piadosos, y ahora vamos a ver cómo ser padres piadosos, o parte de cómo ser padres piadosos, porque yo creo, hermanos, que uno de los trabajos o una de las funciones de cada creyente porque somos muchos de nosotros somos todas estas cosas, o casi todas, ¿no? Somos padres, somos hijos, somos esposos o esposas, dependiendo del caso. Más adelante vamos a ver sobre cómo ser un empleado o un siervo piadoso y cómo ser un patrón también piadoso y cómo debemos relacionarnos con el mundo también. En todas estas áreas, hermanos, yo pienso y creo que algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que la más difícil es cómo ser un padre piadoso. Es bien difícil, hermanos, por cómo educar a un hijo, a un niño. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, hermano, pues yo ya soy abuelo, yo ya soy abuela, ya eso ya no es para mí, pero de veras que también es para ustedes, porque como abuelos que son, los abuelitos también tienen ese espíritu, ¿no?, de siempre querer el bienestar de sus nietecitos. Así que también hay cosas que queremos transmitirles a ellos, y más también a nuestros, los abuelos, a los hijos de ellos, para que también no cometan errores a la hora de educar a sus nietos. Amén. Les confieso, hermanos, que este es uno de los temas más complicados para mí, porque no soy experto en la materia, ¿no? O sea, es algo que pues, mientras preparaba este sermón me golpeaba mucho mi corazón el ver cómo es que uno comete tantos errores a la hora de educar a un niño.
Eh, Vemos, hermanos, que el texto dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. El apóstol Pablo se dirige acá, hermanos, a los padres, y la palabra que utiliza para padres se está dirigiendo específicamente a los padres varones. En algunas oportunidades la palabra padre se utiliza para papá y mamá, pero en esta oportunidad se está dirigiendo directamente al varón. Aunque sabemos que también le interesa la educación del hijo a la mamá, porque la mamá también comete errores a la hora de educar a los hijos, pues la madre es la que siempre, regularmente es la que dedica más tiempo a la educación de los niños, porque el padre casi todo el día está fuera trabajando, aunque hay madres también hoy en día que también trabajan de igual manera. Pero veamos las razones por qué se está dirigiendo el Señor a los papás varones. Primeramente, hermanos, porque el padre, el hombre, es el líder en la casa. Sería inconveniente, ¿no?, de que se dirija a las personas que está abajo sujeción, sino que se tiene que ir a la cabeza del hogar, que es el hombre. El hombre es el que debe de estar al pendiente de la educación de sus hijos. Aunque no sea él el que esté todo el día educando al hijo, pero debe velar que la educación de su hijo sea la más correcta. Si en la escuela está marchando bien, si los educadores están haciendo algo correcto con ellos o incorrecto. El padre de familia es el encargado de la seguridad y la educación de todo el hogar. Es por eso que se dirige el apóstol Pablo a los esposos. Aparte, en la época, hermanos, tenía mucho más impacto esta palabra porque era algo muy controversial que se le dijera al padre de familia que criara sin exasperar a sus hijos. Porque en esta época, hermanos, existía una ley, estamos hablando de los tiempos en que se escribieron estas palabras, existía una ley que se llamaba patria potestas, que es lo que equivale hoy a patria potestad en su significado. Pero esta ley, hermanos, le daba la autoridad total, y fíjense bien, total completamente al padre de familia de determinar el futuro de los hijos, las propiedades de la misma esposa y aún de los esclavos, porque en este tiempo habían esclavos. Así que el padre de familia, si él tenía un hijo en el matrimonio recién nacido y ese niño venía débil, enfermo, deforme, él podía decidir si quitarle la vida inmediatamente. De hecho, se practicaba en esta época esto. Y si el padre de familia no estaba de acuerdo con tener una niña, podían regalarla. O sea, el padre de familia era el que decidía cuál era el futuro de esta criatura. Así que él era el que podía decidir qué es lo que era bueno, lo que era malo para este niño. Entonces es por eso una de las razones por las que el apóstol Pablo se dirige a los padres de familia. También, como les repetía, porque el padre es el líder del hogar todavía en este tiempo. Amén, hermanas. Amén. Bueno, se acostumbraba también, hermanos, en esa época que los líderes o las personas que estaban en autoridad, y suele pasar en muchas áreas en este tiempo, nunca se les culpaba sobre él si las cosas salían mal. De manera que siempre la instrucción iba dirigida hacia el esclavo, en el caso del amo, ¿no? Esclavo y amo. También se dirigían más a corregir a la esposa, casi nunca se corregía al esposo, casi nunca se corregía tampoco al padre, papá, sino a la mamá o al hijo. Siempre se responsabilizaba al que estaba bajo la sujeción, no al que ejercía la autoridad, como luego suele pasar. Pero lo que podemos ver, hermanos, en el contexto de los versículos que acabamos de ver, que Dios pone un balance y pone, hermanos, las cosas más claras. Cada uno, independientemente en el área que nos encontremos de autoridad o sujeción, cada uno es responsable delante de Dios de sus propias acciones.
De manera, hermanos, que podemos ver este orden: casadas, sujetas a los maridos; maridos, amad a sus mujeres; hijos, obedezcan a los padres; y luego, siervos a sus amos; y amos, no sean groseros con sus empleados. Vemos que Dios le pone responsabilidad individual a cada individuo y aún en cada una de las áreas en las que estamos. Nadie es exento de la responsabilidad delante de Dios. Por eso es que es una excusa bastante barata y muy mala, por cierto, que alguien venga y diga: bueno, yo soy así por culpa de X o Y. Es que mi mamá o mi papá, o mi esposa o mi esposo, independientemente del caso, o mi hijo, o mi amo, o lo que sea. No hay manera de escaparse ante el ojo perfecto de Dios. Todos tenemos nuestra responsabilidad individual. Así que otra cosa que podemos rescatar de estos 3 versículos, hermanos, o 4, es que este orden debe de ser inquebrantable. Primero es la familia, como vemos, como el apóstol Pablo comenzó a darnos la enseñanza y la instrucción, primero a las mujeres, luego a los esposos, y luego siguen los hijos, los padres. Lo principal debe ser, hermanos, la familia. Este es el orden establecido por Dios, la familia. El cónyuge, en primer lugar. Nuestra prioridad debe ser nuestra relación con nuestro cónyuge. Luego con nuestros hijos, luego ya sería el trabajo y todas las actividades afuera. Pero principalmente nuestra relación con Dios, por supuesto. Todo esto gira alrededor de nuestra relación con Dios. No debe ser separada nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Amén. Este orden se debe de mantener, o si no, las consecuencias, hermanos, como muchos ya hemos experimentado cuando nos salimos de ese orden, son bastante catastróficas. Cuando hacemos a un lado las instrucciones del Señor. También entonces, hermanos, aunque este mandamiento, porque no es un consejo, no es una sugerencia, no es que el apóstol Pablo esté diciendo: ¿saben qué, padres? Ahorita me acabo de acordar, sería bueno que no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. No dice, es un mandamiento. Dios manda que nosotros no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, hermanos, aunque es el padre a quien se dirige, vemos que la madre está incluida en la educación de nuestros hijos, de cada familia. En Proverbios 1:8 dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. O sea que podemos decir que la responsabilidad de la educación, la crianza de nuestros hijos depende de los dos. Pero el padre de familia es el responsable de que esa educación sea lo más bíblica posible en su hogar. En su hogar, no en el de los demás. Esa es la responsabilidad del padre de familia. Pero la mamá da también esa dirección porque es la que pasa más tiempo con la criatura. Entonces, la responsabilidad es de los dos, padre y madre. Aunque hay, hermanos, también excepciones, porque hay lugares en el que no existe un matrimonio funcional. Pero entonces la persona que está a cargo de esa criatura debe de tomar toda esa responsabilidad. Debe tomarla completamente. Así que no podemos excluir a la mamá de la educación de los hijos. Amén. Pero ¿qué es exasperar? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con exasperar? Padres, no exasperen a sus hijos. Mira, hay muchas palabras que describen esta acción. Es provocar, es agitar, es irritar, es hacer enojar al niño, es sacarlos de su lugar de control, es amargarlos. Pero usted podría estarse preguntando en este momento: ay, hermano, pero eso es imposible, porque
La otra vez lo llevé a la tienda y hizo un berrinche porque no le compré un dulce. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le tengo que comprar el dulce? No se refiere específicamente a eso. Porque como vamos a ver más adelante, hermanos, la disciplina es muy importante para que no hagan esos berrinches. Pero hay maneras, hermanos, en que nosotros, sin darnos cuenta, estamos irritando a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, estamos provocando sentimientos negativos y pecaminosos en el corazón de nuestros hijos. Al punto, hermanos, que necesitamos nada más prender las noticias en la televisión y darnos cuenta del desastre que está ocurriendo allá en el mundo con los jóvenes hoy en día. Vemos chamacos que uno no se puede entender cómo es que un chamaco mata a su papá o a su mamá, o le pegó un balazo a la abuela, o peor, se mete a una escuela y hace una locura allí. Uno no puede entender cómo es que este tipo de cosas pasan y muchos dicen, es el diablo. Por supuesto que es el diablo, pero la Escritura dice que debemos resistirle. No podemos estar pensando que, ay, es que es el diablo. Pues el diablo a eso se dedica, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad a la hora de educar a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? La Escritura dice, no los exasperen, no los irriten de más. Hay personas que lo que hacen es que para castigar a sus hijos, lo que agarran es, ponte a leer la Biblia. De manera que el niño crece pensando que leer la Biblia es un castigo, porque asemeja a eso. O ¿sabes qué? Ponte de rodillas y vas a orar por 2 horas. Es un castigo inapropiado. Porque ahora ese niño va a relacionar que orar es cuando está castigado. Hay muchos errores, hermanos, que se están cometiendo hoy en día a la hora de educar a los hijos. Entonces, lo que Dios quiere evitar, hermanos, es que nosotros tengamos participación muy importante en la perversidad que van a tener nuestros hijos y van a desarrollar. Porque todos reconocemos, hermanos, que todos somos pecadores. Hay un dicho muy común que dicen, los niños son inocentes. No son inocentes, hermanos. Nacemos todos por igual en pecado. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Ahora, son bonitos, son hermosos cuando están chiquitos, pero quítale su juguete. Y si ese niño tuviera la fuerza, el tamaño y el alcance, hermanos, te rompe un brazo para arrebatártelo. O sea, en el corazón del niño ya viene la maldad. Obviamente ellos no están razonando, ellos no pueden comprender que eso está malo, por eso debemos educarlos. Esa es la diferencia. Pero no es que sean verdaderamente inocentes. Ahora, obviamente, si un niño chiquito llegase a morir, Dios lo va a juzgar conforme a su conciencia. Y sí, ese niño no tiene conciencia, por lo mismo ese niño estaría en el cielo. Pero una vez que ese niño ya tiene conciencia, ya sabe diferenciar lo que es el bien y lo que es el mal, ese niño ya es responsable delante de Dios. A la edad en que él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos partícipes de eso, porque los niños, hermanos, dependen 100% de nosotros cuando están chiquitos. La prueba de ellos que recién nacidos no pueden ni limpiarse ni alimentarse por sí mismos. Necesitan de la ayuda de la madre. Necesitan que alguien le lleve la comida a su boca. Y así progresivamente van creciendo, sus corazones, su mente, sus pensamientos se van desarrollando poco a poco. Y nosotros necesitamos tener una participación muy grande en ese crecimiento, en ese desarrollo. Cuidar, vigilar de que esos niños no crezcan con malos hábitos. Por eso es que luego vemos adultos que nadie los puede ver, ni puedes ni voltearlos a ver porque te quieren golpear. Porque están acostumbrados a hacer lo que les venga en gana. Porque nunca nadie les dijo, eso no lo puedes hacer.
que nadie les estorbó. Entonces, mira, en el pasaje de Efesios, capítulo 6, verso 4, que es el pasaje paralelo a esta carta, a lo que Pablo, de hecho Efesios, gran parte de Efesios es lo mismo que Pablo escribió a Colosenses. Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos un poquito más detalles. Que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Más bien, lo contrario, lo opuesto, en vez de provocarlos a ira, lo que debemos hacer es disciplinarlos con amonestación del Señor. Pero manda disciplinarlos. O sea que habla de una participación, hermanos, un tú a tú con nuestros niños. Por eso les digo que este tema es muy, muy complicado, no de entender, sino porque nos golpea esas áreas muy difíciles en las que nosotros hemos tenido muchos errores con nuestros hijos. Provocarlos a ira, hermanos, en pocas palabras, los estamos provocando a pecar. Estamos provocando que nuestros hijos, al no ser corregidos correctamente, pequen contra los demás, contra Dios directamente y contra nosotros en muchos de los casos. Porque hay hijos, hermanos, que guardan grandes resentimientos contra sus padres. No lo dicen porque saben que es malo decir eso. Pero en el fondo de su corazón, acuérdense que el corazón es malo, perverso y es mentiroso. Nadie lo puede determinar. Es engañoso ese corazón que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí se guardan muchas cosas dentro de nosotros. Tal vez el hijo, ya siendo adulto, no quiera matar al papá, pero no lo visita, porque tiene un gran resentimiento contra él. Tal vez el hijo no le insulte con palabras, pero no cuida de él cuando ya está grande. Se apartan de él o lo ignoran. Hay muchos casos, hermanos. De hecho, este tema es muy, muy extenso. Desafortunadamente, ustedes no cuentan con unas 12 horas para que hablemos de este tema, ¿verdad? Ahorita. Pero sería bueno que algún día lo podamos platicar. Pero podemos ver, hermanos, que nosotros podemos ser los culpables que nuestros hijos pequen, que pequen contra nosotros. Y es un pecado muy grande porque dice que los hijos deben honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Y eso es un pecado directamente hacia Dios y a nosotros también. Así que debemos de tener cuidado, hermanos, que nunca nuestros hijos nos falten al respeto. Pero ¿cómo hacer todo eso? Mira, no es una sorpresa, hermanos, que hay un fracaso muy grande allá en el mundo, ¿no? Un fracaso muy grande en cuanto a los hogares, en cómo educar a los hijos. Es un fracaso de los gobiernos que inventan programas, inventan aquí, inventan allá, inventan muchas cosas para que la criminalidad baje, porque la consecuencia más grande de una mala educación hacia los hijos son los crímenes, la drogadicción, los suicidios, enfermedades. Hay un montón de cosas, hermanos, que provienen de una mala educación en el hogar. Los gobiernos tratan de hacer cualquier tipo de cosa, pero han fracasado. Los padres no saben qué hacer hoy en día. La excusa perfecta hoy es que están enfermos. El niño de 12 años agarró una escopeta y mató a 50 personas. Oh, pobrecito, está enfermo. Ah, bueno, déjenlo que siga matando, pues. Está enfermo. Entonces, surgen un montón de preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la mejor excusa es las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales. Sí las hay, hermanos. Pero gran parte de esto, hermanos, se pudo evitar si hubiese una buena educación en la casa. Otra de las cosas es echarle, porque por cierto, hermanos, tenemos la habilidad muy grande siempre de echarle la culpa a los demás, a otras cosas. Siempre hay algo que hay que echarle la culpa.
Es culpa del gobierno. Es que si el gobierno hiciera algo, los jóvenes no estarían en drogas. Si los gobiernos hicieran algo, entonces, hermanos, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos no es del gobierno, es de nosotros mismos. Algunos dicen, bueno, es que la escuela, es la escuela, sí, ellos son los culpables. Y empezamos a buscar quién tiene la culpa de por qué el muchacho o la muchacha se comporta de esa manera. Bueno, el origen principal, hermanos, es el corazón. Dios mismo, allá en el Génesis capítulo 6, dijo que el corazón del hombre solo pensaba en el mal. La maldad, hermanos, y la necedad está ligada al muchacho, dice en el libro de Proverbios, capítulo 22. Está ligada al muchacho, pero también advierte, pero puede ser quitada con vara, con disciplina. Esto no quiere decir que quebremos un brazo a nuestros hijos, pero sí necesitamos disciplinar. Mira, los crímenes, las adicciones, la rebeldía, todo le llaman enfermedad y ahora hasta hay medicamentos para controlar a los niños. Y hay enfermedades, hermanos, sí las hay, claro que sí, pero mucho de esto, hermanos, se puede controlar con una buena disciplina. El problema es, hermanos, de que la iglesia también ha caído en este engaño. Que la iglesia o los creyentes, hermanos, cuando hablo de iglesia estoy hablando de ti, hermano, y de mí, de todos nosotros. Que los creyentes, hermanos, estamos pensando que todo es enfermedad y que todo debería de existir, resolverse por medio de una pastilla. Hemos dejado de llamarle pecado al pecado. Hemos dejado de decirle pecado a lo que Dios le dice pecado. El problema es, hermanos, que si nosotros le llamamos al pecado, le llamamos enfermedad, entonces no hay solución, no hay nada que hacer. Compremos una pastilla o que esperemos que inventen una, ¿no? Para que cambien las cosas. Pero si nosotros le llamamos a lo que se llama pecado, le llamamos pecado y le decimos como tal, hay solución. Porque existe el arrepentimiento. Está de más decirles, hermanos, que a través de toda la Escritura nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Muchos de los comportamientos erráticos de nuestros hijos se pueden resolver con confesar nuestros pecados o hacer entender a la criatura de que lo que está haciendo es pecado delante de Dios. Y se debe de arrepentir de ese pecado. Por eso, hermanos, la mejor necesidad, o más bien la principal necesidad de nuestros hijos, hermanos, no es tener el último videojuego, la bicicleta más bonita, los zapatos más caros. La principal necesidad que tienen nuestros hijos es conocer a Cristo. Es conocer la necesidad que tenemos de un Salvador, hermanos. Y eso es responsabilidad de nosotros. Estar seguros de que nuestros hijos, conforme van creciendo, conozcan verdaderamente la necesidad que tenemos de que Dios perdone nuestros pecados. Nosotros los seguimos viendo tiernos, aunque ya estén barbones. Los seguimos viendo hermosos y hasta les podemos decir, mi bebé. Pero hermanos, ese bebé grandote de 40 años es un pecador que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Nosotros como padres los amamos tanto a nuestros hijos que no podemos ver el pecado a veces en ellos. Y eso es una manera de provocarlos a ira. Esa es una manera de provocarlos a ira. Esa indiferencia, hermanos, tenemos que poner las prioridades en orden. Es la relación de nuestros hijos con Dios. Que ellos entiendan que también son pecadores que necesitan arrepentirse. Eso puede solucionar muchas cosas. Hay esperanza, hermanos.
Dios lo dice en su palabra. Hay esperanza. Mira, es verdad que muchas veces la Biblia habla metafóricamente acerca de las enfermedades, las compara con el pecado, pero lo hace de una manera figurada para representar la incomodidad o en el caso de la lepra, por ejemplo, la peste, la incomodidad y todo eso, las llagas que genera la lepra en el cuerpo. Así es como Dios ve el pecado en nosotros. Pero el pecado no es una enfermedad. Ahora, ¿el pecado puede provocar enfermedades? Sí, puede provocar enfermedades. Tenemos la colitis, gastritis, úlceras, problemas mentales por tener rencores, odios, amargura. Por no arrepentirnos de esos pecados podemos tener problemas estomacales, hermanos. Pero no es, el pecado no es la enfermedad. La enfermedad es la consecuencia de ese pecado no confesado y no tratado. Tenemos que poner en orden, hermanos, la palabra de Dios en nuestras mentes y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que dejar de vivir un cristianismo mágico. Un cristianismo en el cual yo tengo una Biblia y esa Biblia es la más cara, así que porque es más cara ya tengo mejor bendición. Pensar supersticiosamente, yo tengo abierta mi Biblia en el Salmo 91, o yo me congrego sin falta todos los domingos. De pensar de ese tipo de cosas, hermanos, necesitamos practicar lo que dice la palabra de Dios correctamente para que hayan frutos en nuestras vidas. Amén. Entonces, culpar a las enfermedades, hermanos, no quita a nosotros la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Culpan otros cristianos al diablo. Dicen, es que el diablo me está atacando. Y el niño se fue a romperle los vidrios al carro de don fulano y no, es el diablo, se le metió el diablo. Por supuesto que es el diablo. No, son ataques de demonios, hermano. El niño se metió a robar a un supermercado. Es un demonio que anda ahorita molestando a los creyentes. Hermanos, mira, esto es tan absurdo pensar de esa manera, hermanos, porque todos sabemos, ¿verdad?, que la lluvia moja, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ante una tormenta? Una de dos, o no salir o cubrirnos bien. Si es así, ¿verdad? De manera que si no te cubres, ¿qué pasa? Te vas a mojar, por supuesto, ¿verdad? Porque la lluvia moja. Si hay un incendio y te metes al incendio, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar. El diablo, hermanos, eso hace. El diablo destruye, mata, quiere arrastrarnos, hermanos, a avergonzar a Dios. Quiere llevarse a nuestros hijos. Ese es el trabajo de él. Pero primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, y fíjate, comienza, sed sobrios, estén pilas, estén alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como un león lo compara. Hambriento, que anda rodeando a ver si hay una presa descuidada. ¿Para qué? Para comérsela. No dice para cantarle una canción o regalarle unos chocolates. Dice para devorarlos. Tenemos que estar alerta, hermanos. Y esto es algo muy práctico y muy sencillo. Nosotros como padres tenemos que estar alertas al cuidado de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en el verso 9, y esta es la solución en cuanto a los ataques del diablo, al cual resistid firmes en la fe. Esa es la solución. No necesitamos pagarle una membresía a un apóstol para tener una cobertura sobre nosotros y que el diablo no nos va a tocar. Esos son engaños de los falsos profetas. Necesitamos nosotros confiar firmemente en la fe, en la obra de Cristo que ha hecho por nosotros y actuar en consecuencia. Cuidar a nuestros hijos. Tenemos que hacer algo al respecto. Sabiendo, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros
hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, tenemos solución a eso. No debemos estarle echando culpa a todas las cosas, porque ya sabemos que cosas malas pasan en el mundo. Por eso debemos prevenir. Y la manera de prevenir en cuanto a nuestros hijos es darles una buena educación. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Mira, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, nada más para terminar esta idea, dice la Escritura, ¿y tú crees que lo que dice la Biblia es palabra de Dios? Es verdad, ¿verdad? Y Dios nunca miente. Bueno, dice verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Pero también da la advertencia que estemos sobrios y velemos. O sea, Él no tiene autoridad sobre nosotros siempre y cuando velemos, que estemos sobrios, estemos alerta. Entonces, hermanos, existe otro grupo de personas que vienen y culpan de nuestros problemas en la familia y específicamente a los hijos, culpan a las maldiciones generacionales. ¿Sí han escuchado esos términos? Y dicen, mira, es que tu hijo es un borracho y drogadicto y ladrón y violador. Es que pues mi tatarabuelo así era y por eso él es así. Es una maldición generacional. Bueno, las maldiciones generacionales las extraen de versículos como Éxodo 20, verso 5, y hay varios versículos similares a estos, hermanos. Dice, no te inclines a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí dicen, ahí está, primera, segunda, tercera, cuarta generación. No, pues mi tatarabuelo era el malandro. Por eso mis hijos son malandros también. Pero fíjate que si leemos el texto, dice, no te inclinarás a ella. ¿De qué está hablando? De idolatría. Está dando mandamientos. Nosotros venimos a Cristo y ya no hacemos estas cosas. Aparte dice que visita la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Tú aborreces a Dios, hermano? Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios, hermano? ¿Te esfuerzas por obedecer sus mandamientos? Entonces, solo con esto ya podríamos decir, no hay maldición generacional. Aparte, hermanos, Proverbios 26:2, otro versículo muy polémico que utilizan en cuanto a las maldiciones generacionales. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está. Yo tengo una maldición, dicen algunos, por X o Y, pero siempre es culpa de alguien más, no mía. La traducción del lenguaje actual, hermanos, dice, una maldición sin motivo jamás surge efecto. Es como un ave sin rumbo. ¿Qué quiere decir? Si tú no has hecho nada malo, no puedes tener una maldición. Andaría la maldición vagando por ahí, aunque la bruja más bruja del mundo te aviente una maldición. Dice Nueva Versión Internacional, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Si tú no has hecho nada, hermano, si tú no te has metido a practicar brujería, si no andas allá pagándole al brujo tal o a la bruja tal para que hagan trabajos de que se metan con espíritus a los cuales Dios nos manda que no nos metamos, entonces no tienes por qué preocuparte. Aparte, en Ezequiel, capítulo 18, verso 1, los judíos tenían un dicho y decían, nuestros antepasados hacían el pecado y a nosotros nos cae el martillazo, algo por el estilo. Pero mira lo que dice, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías,
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Alma que pecare, esa morirá. Lo pueden leer en su casa, hermanos, todo el capítulo 18 de Ezequiel, y van a ver que él da detalles parte por parte. El hombre que haga esto, esto y esto y este, si no se arrepiente, morirá. Pero si tuviese un hijo, dice más adelante, que no practique las obras de su padre, este hijo no morirá porque ha hecho con justicia. Alma que peque, esa es la que muere. Nosotros no cargamos los pecados de nuestros padres, sino que nosotros somos responsables por nuestros pecados. Y ahora, en este momento, si tú tienes hijos en edad de educación, tú eres responsable de esos niños, de su educación. Pero cuando ellos sean grandes, van a ser responsables de sus propias acciones. Amén. Ahora, en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, digamos que tú traes colgando la maldición de todos tus antepasados, que serían muchas. Entonces, en el momento en que recibes a Cristo, esa maldición está completamente rota. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley, claro que sí, dicta maldición a los que aborrecen a Dios. Pero ahora que estás en Cristo, no hay maldición generacional. Pero hermano, yo conozco una familia que el abuelo era borracho, el papá era borracho, el hijo era borracho y el hijo de este señor también era borracho. Y este terminó en la cárcel. Y pues sus hijos, toda la familia ha venido teniendo problemas. Bueno, hay que analizar un poco. ¿Qué tal si tú vas, hermano, vas manejando? Vamos a decir a alguien más, mejor no tú no haces eso. Va alguien manejando, se emborracha, tiene un accidente, muere alguien, termina en la cárcel. Las consecuencias de las acciones de esa persona van a afectar a esposa, hijos, papás, hermanos, posiblemente hasta sus nietos. Tal vez ese era el sostén de su hogar. Ahora su hijo ya no va a tener la comodidad que tenía. La mamá tal vez va a tener que trabajar doble para sostener a su familia por una mala decisión que tomó esta persona. ¿Es una maldición generacional? No, fue un error que cometió este hombre al cometer este tipo de pecados. Tenemos que llamar pecado a lo que se le llama pecado, hermanos, y dejar de buscar salida en otros lugares donde no las hay y tomar nuestra responsabilidad de nuestras acciones. Eso es lo que tenemos que hacer y dejar de culpar otras cosas, otros medios. No existen maldiciones generacionales, no las hay. Tenemos que tomar la responsabilidad en cuanto a la educación de nuestros hijos. Otra manera de evadir nuestra responsabilidad, y es muy común, hermanos, es culpar, como les decía hace un rato, al gobierno, a la escuela, pero en los creyentes culpan a la iglesia. Y dicen, es que la iglesia no ha hecho nada para que mi hijo deje de hacer o sea de esta manera. Hermano, ¿tú crees que una hora en una clase que está tu hijo, que por cierto posiblemente esté jugando, es suficiente para contrarrestar toda una vida de mala educación? La iglesia es un apoyo muy grande, por supuesto que sí, pero no es el responsable la iglesia de educar a tus hijos. Se les presenta la palabra de Dios, pero si no la pone atención, no le pones atención ni tú ni yo a veces. Ahora un niño, la responsabilidad de la educación de nuestros hijos somos únicamente los padres. La iglesia es un respaldo, es un plus, pero toda la responsabilidad pertenece a los papás. Luego, peor aún, si tú piensas, bueno, es que la iglesia tiene que hacer algo, ¿y si no te congregas?
O sea, hay que llevar a toda la iglesia hacia allá a buscar al hermano que no se congrega para tener cuidado de los hermanos. Es un trabajo muy difícil cuidar a un solo niño en la casa. Ahora tener un cuidado de un niño al que ni siquiera el papá le hace caso, ¿no crees que es un trabajo muy, muy difícil? La responsabilidad le corresponde a cada padre, hermanos. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando los exasperamos, cuando los desanimamos. Hay muchas maneras, hermanos, pero principalmente con la falta de disciplina. En Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dice, castiga a tu hijo. Hermano, pero eso es del diablo. ¿Cómo yo lo voy a castigar? Si Dios es Dios de amor. No, Dios también es fuego consumidor, hermanos. Hebreos 12:6 dice que Dios al que recibe como hijo lo azota. Y también dice que más adelante que el que no ha sido disciplinado no es hijo, es un bastardo. Dios manda en su palabra que corrijamos a nuestros hijos. Pero más vale que lo hagamos, como dice la Escritura en Efesios 6:4, vamos para allá, Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De qué? Del Señor. Aquí en esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo disciplinar a nuestros hijos. Más vale que sea en amonestación del Señor, que sea conforme a Dios ha dicho. Tenemos que poner mucha atención. Por eso es muy importante, hermanos, que apliquemos correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y dejar de pensar en fábulas, en historias de diablos, demonios. Sí son reales, pero Dios, estamos protegidos por Dios. Y Él nos manda con su palabra de cómo es que debemos vivir nuestras vidas. Y si van a llegar ataques, claro que sí. Si van a haber problemas, claro que sí. Pero si estamos firmes en la fe, aferrados a lo que Dios dice, creyendo lo que Él ha dicho, haciendo exactamente lo que Él ha dicho que tenemos que hacer, vamos a prosperar. Vamos a salir victoriosos. Pero si tenemos una idea equivocada de lo que Dios dice en su palabra, el diablo se está revolcando de la risa, hermanos, viéndonos haciendo payasadas que no nos ayudan en nada. Entonces, hermanos, bueno, hay muchas maneras de disciplinar a nuestros hijos, pero hay muchas maneras, primeramente, que les quiero mostrar de cómo nosotros los provocamos a ira. Una de ellas es protegerlos de manera excesiva. Protegerlos de manera excesiva, ustedes entienden esto, hermanos. Cuando estamos demasiado pendientes, que no les pase nada. A ver, mi hijo, ¿por qué está hablando con esa niña? Y a ver, y cuidándolos tanto, hermanos, que no les damos la oportunidad de desarrollarse, de cometer sus propios errores, no entienden, ellos crecen sin saber cómo enfrentarse al mundo. Necesitamos que ellos se den sus propios golpes, con cuidado, por supuesto. No abandonarlos completamente. Pero entonces lo que hacemos es criar niños mimados. La mamitis, ¿no? Ahí está el niñito de 50 años que cada vez que se enoja con la esposa va corriendo con la mamá. Hay tantos errores como padres. Y hermanos, no quiero hacerlos sentir mal. Yo ya me sentí mal al estudiar este tema, pero no nacimos con un manual, hermanos. Nadie nos enseñó a ser padres. Pero Dios nos está dando la bendición de que podamos meditar un poco en algunas cosas, porque son muchísimas, y podemos tratar de practicarlas. Protegerlos de manera excesiva, hermanos, provoca que nuestros hijos sean inexpertos. No quisiera decir la palabra, pero es lo que más se parece, inútiles. No vamos a estar eternamente con nuestros hijos en todas las circunstancias. Ellos necesitan aprender a desarrollarse en sus propias vidas.
Teniendo favoritismos es otra manera de exasperarlos, de ponerlos, de provocarlos a ira, hermanos, de que ellos guarden resentimiento en nosotros. Pasó el ejemplo con Isaac y Raquel cuando tuvieron a sus hijos. Jacob y Esaú, hermanos, cada uno, el papá y la mamá tenían su hijo favorito, y lo que provocaron en los dos hermanos gemelos, por cierto, fue una rivalidad muy grande, al punto que al final Jacobo engañó a su hermano, le robó la primogenitura, engañó a su padre, que también es otro pecado, aconsejado por su mamá. Aunque todo esto Dios lo usó en un plan maravilloso y perfecto, pero vemos que después Esaú juró que iba a matar a su hermano. Una revolución de pecado tras pecado. Nosotros no queremos atravesar este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es tener favoritismos por alguno de los dos niños, tal vez por el más rebelde, porque requiere más atención y descuidamos al otro, pero necesitamos, hermano, hacerle saber al otro que tal vez se pueda sentir así, que es igual de importante para nosotros. Es importante, hermanos, que veamos los patrones que se repiten, porque, por ejemplo, Jacobo hizo lo mismo con José. Fue su hijo favorito, de su esposa favorita. ¿Y qué provocó esto? Aunque sus otros 11 hijos eran responsables también, ¿qué provocó? Que lo querían matar. No lo mataron, lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y la historia la pueden leer en el capítulo, en Génesis. Pero eso es lo que provocamos a ira. Hacemos cosas, hermanos, que provocan que nuestros hijos crezcan con resentimientos. No es que tengamos la intención de hacerlo, pero es que muchas veces nuestras acciones provocan eso de nuestros hijos. Y la palabra de Dios nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No darle el valor a las necesidades personales del muchacho o muchacha. Muchas veces podríamos decir: ay, hijo, pues es que tu situación es así de insignificante comparado al montón de biles que yo tengo que pagar, a los pleitos que tengo en mi trabajo y a todo. Mira, no te preocupes, eso no es nada, y quítate porque estoy ocupado. No valorar las necesidades de nuestros niños es provocarlos a ira. Le estás haciendo sentir a tu hijo o hija que no vale nada. Recuerda, hermano, puede ser un peluche que está roto y para ti te sale mejor sacar $20 y comprar uno nuevo, pero para él es importante. Él necesita sentirse respaldado por ti, necesita sentir el apoyo de su padre, de que lo que a él le importa más, también a ti te importa. Obviamente, paulatinamente hay que enseñarles que ese peluche podemos comprar otro, que tiene arreglo, que qué sé yo, pero darle la atención. No minimicemos las necesidades de nuestros hijos por muy absurdas que parezcan, porque estamos educándolos, haciendo en ellos, creando en el corazón de ellos, hermanos, amarguras, resentimientos, o que las cosas no valen nada, que él o ella no vale nada. Otra de las cosas, hermanos, es ser demasiado perfeccionista. A ver, hijo, eso está mal hecho. ¿Pero qué está mal hecho, papá? Es que no va así, órale, y ahí vamos con el latigazo. Ser demasiado perfeccionista. Es que yo a tu edad, yo ya sabía hacer este tipo de cosas, pero ese eres tú. Tu hijo no eres tú. Tu hijo es otra persona con sentimientos individuales. No trates de ser tú en tu hijo o hija. Esa persona es individual. Tampoco te pertenece a ti, le pertenece a Dios esa vida. Y más vale que nosotros pongamos más atención en cómo cuidamos a nuestros hijos, hermanos. Porque vamos a dar cuenta a Dios por ello. Somos creyentes, confiamos en Dios, o decimos que confiamos en Dios, que creemos en Él. Pero ¿cómo tratamos a aquellas personas
que nos aman con todo su corazón, hermano. Como les digo, hermanos, es un tema difícil, fuerte, pero es necesario que lo hablemos, hermanos. También, hermanos, cuando no expresamos el suficiente amor a nuestros hijos. Me podría decir alguien, y creo que es muy común esto, a mí nadie me dio un abrazo. Es muy común. Yo no sé cómo mostrar el amor. Pues hermano, esa es una razón para orar constantemente. Señor, enséñame a amar a mis hijos. No dudo que nadie de los que estemos aquí no ame a sus hijos de todo su corazón, pero a veces ellos no lo saben, hermano. O sea, tú lo sabes. Tu amor por tu hijo, por tu hija puede ser ferviente, pero ¿sabes qué? Tu hijo no lo sabe tal vez. El que lo sabe eres tú. Pero lo sabe Dios. Sí, pero quien necesita saberlo es tu hijo. Es importante, hermanos, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Que no guarden amarguras, que no guarden resentimientos. Pero es que a mí, mi papá fue muy duro conmigo. Pues lo lamento mucho, hermano. Tienes que superarlo. Tienes que perdonar a tu padre. Él no sabía cómo educarte. Él no tiene la oportunidad que tú tienes ahora de estar escuchando la palabra de Dios. Y debes perdonar esas acciones. Dios nos manda a perdonar, hermanos. Por eso es que una vez más volvemos a lo que realmente es importante. Practicar la palabra de Dios tal como es. No vivir una religiosidad nada más. Se trata de acción. ¿De quiénes somos? Otra de las maneras, hermanos, de exasperar a nuestros hijos, de provocarlos a ira, de provocar sentimientos malignos en ellos, es jactarse de nuestra autoridad. ¿De qué manera? Aquí el que manda soy yo. ¿Te guste o no? Cuando tú me mantengas, entonces me puedes decir lo que quieras. Son frases, hermanos, muy comunes, muy populares, pero pasan en nuestros hogares. Y nuestros hijos las conocen y ¿sabes qué hace conforme van creciendo? Ya nomás ponen en blanco sus ojos y dicen, whatever. Sí, es verdad. Tú lo hiciste. Tú lo has hecho. Llega un momento que nuestro padre, nuestra madre, nos dice, como nos han educado incorrectamente, sin basarse en la palabra de Dios, ya no nos importa lo que digan. Ya nuestro papá, nuestra mamá se puede reventar del coraje y ya, ¿sabes qué? Ya me voy. Ahí nos vemos, papá, cuando se te pase el diablo, ahí regreso. Es la verdad. ¿Y qué estamos haciendo? Provocándolos a ira. Pecando, faltándole al respeto al papá, a la mamá. Cuando Dios dice que para que nuestros días sean largos debemos honrarlos. Si te das cuenta, hermano, que si nosotros agarramos esas porcioncitas que las conocemos súper de memoria, las vamos uniendo y las empezamos a practicar, sí son poderosas. Dios en su palabra tiene poder, hermanos. Si es que lo obedecemos, si es que lo seguimos. Jactarse de la autoridad entre nuestros hijos. Aquí quien manda soy yo. Culparlos, hermanos, por nuestro destino. Es increíble, hermanos. Es increíble que una madre o que un padre diga o piense, es que yo eché a perder mi vida cuando tuve a esta criatura. Si yo no hubiera salido embarazada o hubiera embarazado a la mujer, yo ahorita fuera un ingeniero. O mi vida sería mucho más feliz, hermanos. Los hijos no son tontos, ellos se dan cuenta de eso. Esa no fue culpa de tu hijo. Esa fue culpa tuya. Porque tu hijo no te llevó al lugar donde hiciste lo que hiciste y pasó lo que pasó y decidió él venir al mundo. Esa no es culpa del niño o del hijo o la hija. Es culpa de quien lo hizo. No, pero es que es culpa o culpar es que mira el papá o de esta persona o la mamá de y guardar resentimientos contra el hijo por causa de lo que hizo el papá o la mamá.
Están exasperando a esa persona, provocándolo a ira, a que guarde resentimientos contra la madre, pecando así contra Dios. Reprocharles, hermanos, por todo el inmenso y maravilloso esfuerzo que hacemos para darles de comer y comprarles ropa, provocándolos a ira. Yo me mato trabajando para que tú tragues, dicen algunos. Y son frases aprendidas, hermanos, si somos honestos. Las escuchamos tal vez de nuestros padres, pero es que es tu obligación. Ahora, si tu hijo ya tiene 40 años, córrelo de la casa, hermano. No le des de comer. Mándalo a trabajar. ¿Sí? Pero si es un niño, es tu obligación. No podemos estarles reprochando todo el esfuerzo. Sí hay que enseñarles a valorar las cosas. Hay que enseñarle que las cosas cuestan dinero. Más bien, no importa el dinero realmente, hermanos. Lo que importa es que aprendan a cuidar, a valorar. Hay muchas maneras que estamos provocando a ir a nuestros hijos sin darnos cuenta. Transmitirle nuestras propias amarguras y frustraciones a nuestros hijos es el peor error que podemos cometer, hermanos. Es que esa vieja me cae mal, la odio, y tu hijo está viendo eso. Y ya luego el niño también le anda parando caras a la señora. Hay personas que están amargados con sus propios padres, y esa es una realidad. Desafortunadamente hay personas amargadas con sus propios padres. No transmitamos nuestras amarguras a nuestros hijos. He escuchado padres decir, es que a mí nadie me quiere, diciéndole a un niño chiquito. ¿Cómo crece esa criatura? A mí nadie me quiere también. Luego se quieren suicidar. Hay tantos errores, hermanos. Mira, por ejemplo, echarle la culpa a la iglesia, hablar mal de la congregación. Y mira, de verdad no es nada personal, hermanos, pero pensemos bien esto. Si nosotros hablamos de mal de la iglesia, estamos provocando a nuestros hijos. Entonces, ¿para qué vas, papá? O sea, si de por sí no quieren ir a la iglesia los jóvenes. Y al escuchar que tú estás ahí platicando con la hermanita, ¿no? O hermanito por teléfono, no, pues es que en la iglesia ahí está bien feo, o ahí cantan feo, o ahí predican no sé cómo, y tus hijos están escuchando esas cosas, hermano, estás desalentando a tus hijos a que ellos quieran congregarse, porque empiezan a cuestionar. Y entonces, ¿para qué vamos? Si todos te caen mal allí, papá. Si todos te caen mal en la iglesia, ¿para qué vas? Eso es absurdo. No transmitamos, hermanos, nuestras amarguras, frustraciones. Debemos cuidar el corazón de nuestros hijos, aunque sea verdad lo que tú piensas. Cuida el corazón de tu hijo. Cuida el corazón de tu hija, porque se están formando apenas, hermano. Tengo un ejemplo, hermanos, de Elí, que él no educó bien a su hijo. El tiempo se nos está acabando. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. De Samuel, primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice. Elí era un profeta de Dios en los tiempos de Samuel. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el 2:17, hermanos, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí era un sacerdote y sus hijos eran bien perversos. Y él, dice la escritura, por causa del tiempo no lo vamos a leer, hermanos, todo, pero
Elí no corrigió a sus hijos, les dijo, hijitos, pues, ¿qué es eso que dicen por ahí? Todo el mundo dice que ustedes hacen estas cosas. Ya no lo hagan, hombre. Ser muy blandos, hermanos, también es malo para nuestros hijos. La consecuencia de esto fue en el capítulo 4, es que Dios les mandó un juicio, murieron sus hijos, murió Elí y no quedó ni uno en la descendencia de Elí en Israel. Fue grave el pecado de ellos porque las ofrendas se las quedaban sus hijos. Se acostaban con las mujeres porque como ellos estaban en posición de autoridad, abusaban del templo de Dios. Elí provocó que sus hijos cayeran en la ira de Dios. Hay muchos errores que cometen padres, hermanos, al no corregir a sus hijos. Tenemos en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es corregirlos, pero con sensatez. A veces va a haber necesidad solo de hablarles verbalmente, amonestarlos con la palabra de Dios, no decirle, ¿sabes qué? Lo vas a hacer porque a mí me da la gana que lo hagas, sino porque así dice Dios que se debe de hacer. Y sí es verdad, yo soy el que manda en la casa, pero porque Dios lo estableció. Y tú me debes respetar a mí, enseñarles, hermanos, que lo importante que es para Dios que los hijos se sometan a los padres. Pero, hermanos, un buen uso de la palabra de Dios tiene que ver primeramente con lo que nosotros hacemos como ejemplo. No podemos disciplinar al Señor bajo el consejo de Dios si nosotros no somos un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros decimos en el culto, estamos cantando, glorificando al Señor y gritando amén en medio de la predicación, pero allá afuera le estamos gritando groserías a la gente? No podemos hacer esto, hermanos, si no somos un ejemplo. Por eso es necesario, hermanos, que hagamos un buen uso de la palabra de Dios. Tenemos que tener una disciplina constante para con nuestros hijos, hermanos, disciplinarlos no solo cuando nosotros nos sentimos de mal humor, ni disciplinarlos, hermanos, castigarlos porque estamos enojados, porque me está bloqueando el partido de fútbol, sino disciplinarlos, hermanos, con un propósito correcto. Hijo, lo que estás haciendo está mal, ya te voy a llamar la atención, esta vez no quiero que lo vuelvas a hacer. Tenemos que interrumpir las malas acciones que nuestros hijos hacen. Y si el niño no le importa lo que le dijiste, entonces debe de darse cuenta que hay consecuencias. Esas consecuencias en nuestros lugares de origen se llama chancla, ¿verdad? Debe haber una chancla ahí. Pero el niño debe saber por qué es disciplinado. No puede decir, es que mi mamá o mi papá está enojado y ahorita si me acerco me va a pegar. Sino el niño debe saber que si hace eso es consciente de que va a ser disciplinado. Muchas veces va a ser disciplinado tal vez con una chancla, tal vez no una vara, pero a veces va a ser quitándole algo que a él le gusta. Hay maneras de hacer, hay muchas maneras, hermanos, pero necesitamos hacer un buen uso de la palabra de Dios. Y con esto sí termino, hermanos, Efesios 4:1. Solo nuestro ejemplo, hermanos, va a ayudar a que nuestros hijos puedan tener una vida más o menos decente, hermanos, porque nuestra experiencia dice, ¿no? Nuestra propia experiencia, nuestra propia rebeldía que existe todavía en nosotros nos muestra que ellos van a fallar. Ellos van a fallar, ellos van a cometer muchos errores, pero que lo hagan consciente, hermanos, de que su papá y su mamá los corrigieron por el camino correcto. Dice la palabra de Dios que instruyas al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte de él. Necesitan dirección.
Efesios, les dije, ¿verdad, hermanos? Efesios 4:1, necesitamos hacer un buen uso, hermanos. No quiero que nos vayamos sin que llevemos algo, hermanos, para practicarlo, porque sí vamos a practicar, ¿verdad? El educar bien a nuestros hijos. Primero, Efesios 4:1, debemos vivir, hermanos, como es digno de la vocación en la que fuimos llamados, dice la palabra de Dios. Somos cristianos, hijos de Dios, y debemos vivir como tales. Efesios 5:2, debemos andar en amor. A la hora de dirigirnos a nuestros hijos, aún en la disciplina y la corrección, debemos de tener amor para con ellos. Que nuestro deseo no sea expulsar nuestro enojo hacia ellos, sino expresar amor para que ellos cambien. Ese debe ser nuestro deseo. Si vamos a castigar a nuestro hijo, a nuestra hija, que sea porque yo lo amo y no quiero que camine mal, que viva mal, que sea malcriado. Pero si lo hago porque estoy enfurecido y lo quiero destruir, no lo hagas, hermano. Estás pecando, lo estás provocando a ira. Efesios 5:8 también dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y andad tiene que ver con vivir. Que nuestra manera de vivir manifieste lo que realmente somos. Efesios 5:15, debemos cuidar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y podemos leer todo el capítulo 4, hermanos, verso 26, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, cuando estamos enojados, muchas veces decidimos irnos a la cama con ese enojo, esa amargura, tal vez por nuestros niños. Pero tratemos, hermanos, de que si hemos fallado con nuestros niños, pedir perdón. Si de verdad nos excedimos con la mano, si nos excedimos de verdad, hermanos, nuestros hijos necesitan escuchar, hijo, mira, me equivoqué. Sí me mereces castigo, pero me excedí, perdóname. Sí lo mereces y yo no voy a permitir que esto pase, pero esta vez me pasé. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Si te das cuenta, hermano, el diablo anda buscando por ahí, pero nosotros le damos lugar. Hermanos, Dios no nos trata como luego nosotros tratamos a nuestros hijos. Nosotros muchas veces podemos ser tan severos, tan religiosos, que queremos controlar todas las áreas de nuestros hijos, pero Dios no es así. Dios no está con una vara ahí viendo, deja de ver eso, deja de escuchar eso, deja de hablar eso. No está dándonos de chicotones cada vez que cometemos errores. No hagamos lo mismo con nuestros hijos, hermanos. No exasperemos a nuestros hijos, no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino más bien disciplinémoslos con el sabio consejo de nuestro Dios. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la fuerza, el ánimo, hermanos, porque esto desanima muchas veces. Muchas veces vamos a intentarlo una, otra y otra vez y va a ser difícil. La crianza de los hijos es lo más difícil que puede existir, hermanos. Pero no es imposible porque tenemos a Dios de nuestro lado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, por el consejo que tú nos das, Señor. Y entendemos que el consejo va mucho más allá, Señor. Hay muchas más cosas que podemos hablar acerca de este tema, pero en esta oportunidad te pareció bien a ti, Señor, hablar solo de estas. Concédenos, Señor, practicar las pocas cosas que hemos entendido en esta oportunidad. Concédenos, Señor, tener un corazón más sensible, Señor, a la hora de disciplinar a nuestros hijos, de hablar con ellos, de dirigirnos a ellos sin palabras groseras. Pero ayúdanos también, Señor, a encontrar ese balance para que, por un lado, no los disciplinemos excesivamente y por otro lado, no los dejemos a lo que les dé su gana hacer, Señor. No ser tan suaves, sino más bien
con esa sabiduría que tú tienes, Señor, que podamos aplicar tu palabra, tu consejo, y que podamos, Señor, hacer todo lo que está en nuestras manos para la educación de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente necesitamos de tu ayuda, Padre, para poder llevar a cabo este grande ministerio, porque es un ministerio que nos has dado a nosotros, educar a nuestros hijos. Saca, Señor, toda amargura que pueda existir en el corazón de los presentes, Señor. Si hay alguien aquí presente que pueda tener amargura hacia su padre o hacia su mamá, o que pueda tener resentimientos hacia sus hijos. Señor, muestra el pecado de cada uno de nosotros, porque ese es el único limitante que nosotros tenemos para poder tener una verdadera comunión contigo, Señor. Necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados ante ti, arrepentirnos de ellos. Provoca ese verdadero arrepentimiento, Señor, para que nosotros podamos ser hijos de luz, como dices que somos hijos de luz, Señor. No permita, Señor, que las cosas del pasado perjudiquen nuestra actitud y nuestra manera de tratar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a sanar, a perdonar, Señor, sobre todo a confesar esos pecados, Señor, y a buscar, Señor, la ayuda correcta, Señor, si es que alguien esté necesitando ayuda, Señor, para criar a sus hijos. Está de más decirte, Señor, que de verdad te pedimos que nos ayudes a cuidarlos, Señor, que los guardes aún de nuestras malas actitudes hacia ellos, Señor. Y perdónanos, Señor, por todos los errores que ya cometimos y esperamos que nos des la oportunidad de corregir lo que todavía se puede corregir, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.